el área de cardiología. Como saben, ya hemos pasado lo que es el bloque del primer parcial. Espero que hayan descansado bastante en lo que son sus vacaciones, porque ahora les espera al lado feíto de tercer año. Ahora ya vienen los finales, segundo parcial práctico, tercero, etc. Entonces, vamos a comenzar por lo que es el área y el módulo de cardiología. Aquí vamos a aprender bastantes cosas. Vamos a aprender básicamente qué son los bloqueos de primer, segundo, tercer grado, qué son los bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, qué son básicamente las taquiarritmias, taquicardias paroxísticas, qué es una arritmia ventricular, una arritmia auricular, por qué se daña, etc. Hay muchas cosas más que vamos a ir diciendo en la clase. Pero antes, para saber todo eso, primeramente tienen que saber las bases. Yo sé que todos son capísimos en las bases, pero vamos a volver a repasar otra vez, a modo de hacerles volver a hacer acuerdo. ¿Ok? Muy bien, ¿quién sabe cuántas bombas cardíacas hay en el corazón? ¿Cuántas? Según la nomenclatura, ¿cómo se divide el corazón? Se divide en una bomba derecha y una bomba izquierda, ¿se acuerdan? Tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Cuál es el encargado de impulsar la sangre a la circulación sistémica? El izquierdo. El izquierdo, muy bien, es decir, la circulación menor o circulación pulmonar. Derecho. El derecho, correcto, muy bien. ¿Y cuál es la presión que se maneja en el ventrículo izquierdo? ¿Qué presiones maneja el ventrículo izquierdo? ¿Qué presiones maneja el ventrículo izquierdo? ¿De cuánto a cuánto, en otras palabras? ¿Nadie? ¿De 0 a? No es hasta 80, de 0 a 120 milímetros de mercurio, muy bien. Y si eso maneja el ventrículo izquierdo, ¿cuánto maneja el ventrículo derecho? 0 a 15. No. No, tampoco. Tenemos que recordar eso porque es muy importante. ¿Cuánto maneja de presión el ventrículo izquierdo? Se dice que el ventrículo izquierdo maneja alrededor de un cuarto o un quinto de lo que maneja el ventrículo izquierdo. De 0 a 25 milímetros de mercurio. De 0 a 25 milímetros de mercurio es la presión que maneja el ventrículo derecho. Muy bien. ¿Y cuál es la presión necesaria para que el ventrículo izquierdo pueda inyectar sangre? ¿Cuál es la presión que necesita básicamente para poder inyectar sangre? Debe superar los 80 milímetros. Debe superarlo. ¿Por qué crees que tiene que superar los 80 milímetros? Es la presión mínima que hay en las arterias. ¿Qué arteria, ma? ¿Qué arteria es la que busca? La arteria aorta. La arteria aorta. ¿Y cómo definirías mejor eso que decís de que tiene que vencer una fuerza el corazón? ¿Qué término sería ese? Poscarga, correcto, poscarga. Es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder eyectar la sangre. ¿Se acuerdan? Muy bien. Vamos a ir recordando un poco de todo eso, ¿ok? Vamos a ir viendo todas esas cartecitas. ¿Cuánto era la presión entonces que manejaba el ventrículo izquierdo? De 0 a 120. El corazón va a estar dividido en dos bombas. Tenemos la bomba izquierda y tenemos la bomba derecha. ¿Cuál es la que se encarga de llevar la circulación menor? La bomba derecha. ¿Y la circulación mayor? La bomba izquierda. Lo que es el ventrículo izquierdo, ¿qué presiones maneja? De 0 a 120 milímetros de mercurio. ¿Y el ventrículo derecho? 0 a 25 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión necesaria del ventrículo izquierdo que necesita para poder inyectar sangre? ¿Cuánto es la presión necesaria que necesita el ventrículo izquierdo para poder inyectar sangre hacia la aorta? 80 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto sería la presión que necesita el ventrículo derecho para poder vencer la presión de la arteria pulmonar? Buena pregunta, ¿no? 25 es la presión máxima que puede llegar. Es como decirte, ¿no ves que va de 0 a 120, ¿no ves? El ventrículo derecho puede ir de 0 a 25. 25 es su máximo. ¿Ok? Pero ¿cuánto es la presión que tiene que generar para poder eyectar sangre al ventrículo derecho?
8 milímetros de mercurio. 8 milímetros de mercurio. 8 milímetros de mercurio. Y ese ventrículo derecho, ¿a quién inyecta sangre? A la arteria pulmonar. ¿Y de la arteria pulmonar a dónde va? Al pulmón, pero antes del pulmón a los capilares pulmonares. ¿Se acuerdan, no? Y los capilares pulmonares en contacto con quién están? Con los alveolos, ¿ok? Entonces, la presión que dijimos que tiene que ejercer para poder vencer es 8 milímetros de mercurio. Es la presión que tiene que ejercer para poder vencer. Pero va a ir de 0 a 25 milímetros de mercurio. Muy bien, de 0 a 25 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión que hay en los capilares pulmonares? ¿Cuánto es la presión que se maneja en los capilares pulmonares? Y son súper necesarios a la hora de poder diagnosticar un edema agudo de pulmón. 7-8, la fuerza que tiene que vencer. La presión en los capilares pulmonares tiene que ser fisiológicamente mayor a esta o menor a esta. Menor, correcto. ¿Por qué menor? Porque el flujo tiene que ser unidireccional. Entonces acá tiene que ser mayor y acá menor en los pulmones. ¿Qué pasaría si acá la fuerza sería mayor? La sangre vuelve, tiene un flujo retrógrado. ¿Y eso es correcto? No, entonces tiene que ser acá mayor la presión y acá menor la presión. ¿Y cuánto es la presión en los capilares pulmonares? 7 milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio es la presión que manejamos en los capilares pulmonares. ¿Ok? Y la presión que maneja el ventrículo derecho de 0 a 25 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión que se maneja en la aurícula izquierda? Nos dicen las nomenclaturas que lo normal y fisiológico es de 0 a 5 milímetros de mercurio, que es básicamente las presiones que puede manejar la aurícula izquierda. Y la aurícula derecha puede manejar una presión alrededor de 0 a 3 milímetros de mercurio, lo cual puede variar en los ejercicios. ¿Ok? Entonces tenemos el corazón derecho y tenemos el corazón izquierdo. Cada corazón se encarga de bombear a una zona diferente de sangre. Cada una es una bomba bicameral y pulsátil. ¿El ventrículo para qué nos sirve del corazón del ventrículo? ¿Hacia dónde? Hacia las respectivas circulaciones y hacia el mayor o menor. ¿Y la aurícula? Para recepcionar la sangre. Para recepcionar la sangre. Es una bomba de cebado. ¿A qué se refiere con bomba de cebado? Que es el reservorio de sangre del ventrículo. ¿A dónde cae primero la sangre antes de llegar al ventrículo? A la aurícula. ¿Y quién le trae la sangre a la aurícula, por ejemplo, a la derecha? La vena. ¿La vena qué vena? Cava superior. Cava superior, ¿no? ¿Y quién le trae la sangre a la aurícula izquierda? La vena pulmonar, correcto. ¿Se dan cuenta que todo lo que entra al corazón es vena? Todo lo que entra al corazón es vena y todo lo que sale del corazón es... Y todo lo que sale del corazón es arteria, correcto. Todo lo que sale del corazón es arteria. ¿Qué arteria sale del ventrículo derecho? Arteria pulmonar. ¿Y del izquierdo? La arteria aorta, correcto. ¿Cuánto es la presión que maneja la aorta? 80. Sí, 80, pero presiones. Lo mínimo es 80, lo mínimo es 80 que maneja. 80 a 120 milímetros de mercurio, correcto. 80 es en reposo y 120 es en su máximo. ¿Cuándo llega a 120 la aorta? Cuando ya se eyecta la sangre. Exacto, cuando sucede el periodo de eyección. Tengan en cuenta que el ventrículo izquierdo, ¿por qué tiene que llegar este ventrículo izquierdo a una presión de 80 para poder eyectar? Porque tiene que igualar la presión con la aorta. Tiene que igualar la presión con la aorta. Una vez igualaron presiones, aún nadie gana. Una vez ya tiene 81 de presión, ya puede eyectarse la sangre y ya puede salir, ¿se entiende? Y cuando se eleva la presión, se eleva a 81, 82, 83 milímetros de mercurio, ¿qué hace la aorta también? También eleva su presión. La aorta también va a 81, 82, 83, conforme lo que vaya subiendo el ventrículo izquierdo. Es por eso que, ¿cuál es su máxima capacidad de presión del ventrículo izquierdo? 120 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto será su máxima capacidad de la aorta? 120. Igual 120, lo mismo que el ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿será esa su máxima capacidad de verdad de un ventrículo izquierdo? ¿Hasta cuánto puede llegar un ventrículo izquierdo a presión? ¿Y por qué aumentaría su presión? Obviamente. Fisiológicamente creo que está 140 por ejercicio.
Podría ser por ejercicio, sí, por ejercicio siempre se elevan las presiones, pero 140 es un cambio casi notorio. 400%. Hasta 400 milímetros de mercurio. ¿Por qué creen ustedes que el ventrículo izquierdo necesitaría agarrar más presión? Porque hay resistencia vascular. Porque hay resistencia vascular. ¿Y qué problemas vos crees que te pueden conllevar a que el ventrículo izquierdo aumente su presión? Hipertrofia. Más que la hipertrofia, estenosis, ¿de qué? De la válvula aórtica. De la válvula aórtica, estenosis de la válvula aórtica, que hay un proceso estenótico. Como que hay una estenosis, ¿qué es la estenosis básicamente? Que la luz, que era así, normalmente, la luz va a ser así. ¿Se dan cuenta cómo disminuye el diámetro? Es lo mismo, ustedes agarran una manguera, abran la llave, sale agua. Si ustedes, ¿qué pasa si ocluyen la manguera un poco de la luz con su dedo? ¿Qué pasa con la presión del agua? Sube la presión. Ustedes pongan su dedo y ocluyan un poco de la luz de la manguera, ¿y qué pasa con la presión del agua? Sube. ¿Y qué pasaría entonces con la presión de la sangre? Sube igual. ¿Por qué? Porque el ventrículo se tiene que esforzar más para poder eyectar. ¿Se dan cuenta? Son patologías que conllevan a un aumento de la presión. ¿Ok? Y así se pueden elevar las presiones tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda. Y es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué tienen entre medio las fibras cardíacas para poder comunicarse? Histológicamente se dice que el corazón es un sinsitio, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué significa la palabra sinsitio? Uno mismo. Que básicamente es como si fuera un conglomerado, es como que todos nosotros nos conglomeremos, nos agarremos, eso significa un sinsitio básicamente. ¿Y ese sinsitio será que está completamente mezclado? No, tiene separaciones. ¿Cuáles son esas separaciones? Estas cositas de acá, uno de acá. ¿Cómo se llaman esas separaciones? Discos intercalados. Discos intercalados. ¿Para qué nos sirven los discos intercalados? La comunicación entre las fibras y el paso rápido de los iones. Correcto, para la comunicación que tenemos que tener entre las fibras y el paso rápido de los iones. Son comunicaciones en hendidura. Comunicaciones en hendidura. ¿Para qué? Para que pueda haber una rápida comunicación entre otra fibra y otra fibra. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de músculos tenemos en general? Estriado esquelético, liso y estriado cardíaco o estriado cardíaco. ¿El músculo cardíaco tiene estría? Sí, tiene estría. ¿Se entiende? Tiene estrías también que el músculo esquelético. Pero ¿cuál es su diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo estriado? Es voluntario. Que uno es voluntario y el otro es involuntario. ¿Y cuál es la similitud que tiene el músculo liso con el músculo cardíaco? Que ambos son de carácter involuntario. Pero ¿cuál es su diferencia? Que este tiene estría y el otro no tiene estría. Ahora, si diríamos nosotros, ¿qué contracción dura más? ¿La contracción de un músculo esquelético o la contracción de un músculo cardíaco? ¿Cuál dura más? ¿Estriado esquelético o cardíaco? ¿Cuál dura más? ¿Qué contracción dura más? El de este. ¿Qué contracción dura más? ¿Un estriado esquelético o una contracción? El cardíaco. ¿Por qué dura más la contracción del músculo cardíaco? Y lo vemos en su potencial de acción. Por la meseta, correcto. Esto nos lleva a hablar de lo que es el potencial de reposo y el potencial de acción del músculo cardíaco. Ahorita vamos a entenderle al chistecito ese. ¿Ok? Ahí no sale. Si alguien tiene alcoholcito o toallita húmeda, perfecto. Por favor. ¿Nadie tiene? ¿Ni alcohol? Por favor. Pucha, qué desgracia. Entre el estriado esquelético, el cardíaco y el liso. El liso. ¿El liso será que no tiene actina y miocina? No. ¿Qué son pues la actina y miocina? ¿Son proteínas contráctiles? ¿Y será que hay alguno de estos tres que no se contrae? Todos se contraen. ¿El liso se contrae? Sí. ¿Dónde lo ven el liso? Músculo bronquial, uterino, el de los vasos, y así podemos seguir y seguir y seguir. ¿Y qué tiene que hacer ese tipo de músculos? Contraerse. ¿Y para contraerse qué necesita? Actina y miocina. Es algo que tienen en común todos los tipos de músculos. Había una proteína que no tenía el músculo liso. Podría ser. Pero bueno. Sigamos. Entonces tenemos lo que es el potencial de acción de lo que es el potencial de acción de lo que es el músculo cardíaco. ¿Desde cuánto es su valor en reposo? ¿Cuánto es el valor en reposo? ¿De cuál? Del músculo cardíaco. Menos 90. No. Menos 85. Menos 85 milivoltios, perfecto.
hasta que seque, menos 85 milivoltios. ¿Y hasta cuánto va? Hasta más 20 milivoltios, ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia que dijimos que hay entre el músculo estriado esquelético y el cardíaco en su potencial de acción? ¿Cuál es más duradero? El cardíaco es más duradero. ¿Por qué es más duradero el cardíaco? Pero ¿quién le da la meseta? La entrada de calcio, correctamente, la entrada de calcio. Bien. Va de menos 85 milivoltios hasta un valor tan alto como más 20 milivoltios, correcto. Va desde menos 85 hasta un valor tan alto como más 20. Primero comienza el reposo. ¿Quién es el ion encargado de darle la primera despolarización? El sodio, correcto. Entonces, la fase 0, ¿por quién se da? ¿Por quién se da la fase 0? Por la rápida entrada de canales rápidos de sodio. Canales rápidos de sodio. ¿Después qué prosigue después? Se abren los canales de potasio. Correcto, entonces comienza primero la repolarización inicial. Esta caída del potencial de acción se da gracias a quién? A la apertura de canales rápidos de potasio. ¿Y qué pasa después para evitar de que caiga completamente el potencial de acción? Se abren los canales lentos o canales tipo L de calcio. Estos de acá conllevan a tener la meseta del músculo cardíaco. Canales tipo L o canales también le llaman canales calcio-sodio. ¿Se entiende hasta acá? Canales calcio-sodio o canales de tipo L. Y después, ¿qué sobreviene en la última fase? Fase 0, fase 1, fase 2 y la fase 3. ¿Qué sobreviene? La repolarización final. ¿Y esto gracias a qué se da? Se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio, correcto. ¿Y será que es importante saber esto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente yo cierro estos canales tipo L? Dura menos la contracción. ¿Qué afectaría al principio? ¿Qué propiedad del corazón afectaría? La contractibilidad. Afectaría la contractibilidad. Entonces, por lo consecuente, ¿qué generaríamos en el corazón? Ya un corazón más espástico, más difícil de contraer. ¿Qué disminuiría entonces? La fuerza de contracción y por ende la frecuencia cardíaca. Entonces, si cerramos un canal tipo L o canal de calcio, no va a entrar el calcio, no se va a producir la meseta y este potencial de acción, así como inició rápido, rápido se va. ¿Y con eso qué conseguiríamos? Disminución de una frecuencia cardíaca, disminución de la contractibilidad y por lo tanto disminución del trabajo cardíaco. ¿Y en qué tipo de personas buscarían ese efecto ustedes? Es un hipertiroideo. ¿Por qué no una hipertiroideo? Porque está con la frecuencia elevada. Claro, muy bien, para evitar de que, porque el hipertiroideo, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una alta secreción de tirosina, de lo que son las hormonas T3 y T4, todo está acelerado. Entonces necesitamos disminuirle el trabajo cardíaco. Pero bueno, esa no es su principal indicación. ¿Cuál sería? ¿Ah? Para un corazón que predispone a taquicardia o bradicardia. Taquicardia. ¿Un corazón con arritmias le serviría? También le serviría porque el arrítmico, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene contracciones desaceleradas y que no son continuas. Le podría servir para una arritmia. ¿Quién más tiene canales lentos de calcio dentro del cuerpo? De ahí viene lo que son los, ¿cómo se llama esta clase de medicamentos? ¿Antagonistas de qué? De los canales de calcio. De los canales de calcio. ¿Quiénes tenemos ahí? No sé si ya llegaron a esa parte. Tenemos el nifedipino, amlodipino, lecardipino, ¿sí o no? ¿Y qué hace? ¿Para qué se lo da eso? Para arritmias. Hipertensión. ¿Por qué para hipertensión? Porque disminuye el trabajo cardíaco. No, no es por el trabajo Y también cardíaco. causan vasodilatación. Vasodilatación, ¿por qué? Porque en el endotelio del vaso tiene canales de calcio, el endotelio del vaso. Entonces, cuando disminuye la entrada de calcio, no se produce tampoco sus potenciales de acción del vaso, entonces causa vasodilatación. Pero ahí llega el problema con algunos vasodilatadores que producen una vasodilatación muy intensa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber esto del potencial de acción? Porque te lleva a entender qué es lo que pasa. ¿Se entiende? Entonces le das a un paciente que tenga básicamente cualquier tipo de arritmia, que esté acelerado su trabajo cardíaco, que esté muy aumentado, que tenga hipertensión. Y a un paciente con un bloqueo auriculoventricular, ¿le darían un bloqueador de calcio? Antiarrítmico.
a un paciente con un bloqueo auriculoventricular? Porque también entra dentro de CMS. A un paciente con un bloqueo. ¿El bloqueo se caracteriza por una conducción eléctrica lenta o rápida? Lenta. ¿Cómo va a estar el trabajo cardíaco entonces? Disminuido. Entonces, ¿le buscarían disminuir aún más el trabajo cardíaco y la contractibilidad de ese paciente? ¿Qué buscarían en ese paciente? Aumentar. Entonces, ¿le darían un antagonista del canal de calcio? No. ¿Se entiende? No se da en esta vida ni en la otra. No le darían un antagonista del calcio, por eso. Ahí vienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y esto es lo importante para saber lo que es el potencial de acción. Por ejemplo, ¿qué pasaría ahora si yo cierro el canal al sodio? No existe el potencial de acción. Entonces, tiene un efecto aún un poco más potente que lo que son los antagonistas del calcio. ¿Cuáles tenemos ahí? Y es el más famoso que usamos, la lidocaína. La lidocaína, que ¿para qué se hace como anestésico local? ¿Por qué? Porque bloquea los impulsos eléctricos. Porque cierra la entrada del primer canal, que es el del sodio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hay que saber más que todos los potenciales de acción, y es por eso que lo estamos volviendo a repasar una vez más. ¿Ok? Porque todo esto se bloquea acá. Bloquea la entrada del sodio, bloquea la entrada del calcio, etc. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de disminuir el trabajo cardíaco. Ahí estamos lo que tenemos, los potenciales eléctricos. La velocidad de conducción, ¿cuántos tipos de músculos tenemos en el corazón? ¿Cuáles son esos tres tipos de músculos? Auricular, ventricular, fibras especializadas de conducción y excitación. Por ejemplo, ¿a qué velocidad va una fibra auricular? De 0,3 a 0,5 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Si esto de acá tiene 2 metros, ¿en cuánto tiempo lo pasa? Si va a 0,5, digamos. En 0,6 a 1 segundo. Así va a 0,5. 0,5 metros por segundo. Si esto tiene 2 metros, 2 segundos. 0,5 metros. 0,5 metros en un segundo. Y esto tiene 2 metros. En 2 segundos avanzas 1 metro. En 4. 4 segundos, correcto, 4 segundos. Y este de acá, fíjense que 0,5 metros. Ya pues chicos. Y este de acá, fíjense que las fibras especializadas en la conducción y la excitación van ¿a qué velocidad? 4 metros. Es su principal trabajo de estas fibras especializadas es contraerse. Pero tienen la capacidad de contraerse. Débilmente tienen la capacidad de contraerse, pero no es su función principal. Su función principal, ¿cuál es? Conducir impulsos eléctricos. ¿Quiénes están constituidos por fibras especializadas de conducción y excitación? Nódulo sinusal, perfecto. Comenzamos entonces por el nódulo sinusal. ¿El nódulo sinusal qué le sigue después? Las fibras internodales. Las vías o fibras internodales, correcto. ¿Las vías internodales con quién conectan? Con el nódulo de Chopra o aurículo ventricular. Con el nódulo auriculoventricular. Entonces, primeramente tenemos que el nódulo sinusal, a través de sus vías internodales, van a conectar ¿con quién? Con el nódulo auriculoventricular. Nódulo sinusal. ¿Quién es el que nos da el marcapasos de la vida? Nódulo sinusal, correcto. Y este nódulo sinusal, ¿cuánto tarda en llegar el impulso eléctrico al nódulo auriculoventricular? 0, no. 0,03. 0,03. Ahora, una vez llega el nódulo auriculoventricular, ¿qué tenemos ahí? El asterisco. No, primero tenemos un retraso fisiológico. ¿Por qué se da el retraso fisiológico? Para que no se contraigan aurículas y ventrículos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Este retraso fisiológico, ¿de cuánto es? 0,09 segundos. Muy bien. ¿Y 0,09 más 0,03? 0,12. Y hasta acá entonces vamos 0,12 segundos. De este nódulo auriculoventricular, ¿qué sale de acá? El haz penetrante. ¿Para qué sirve el haz penetrante básicamente? Para transmitir el impulso a los músculos ventriculares. ¿Con quién comunica el haz penetrante? ¿Qué hay acá básicamente entre medio de lo que... ¿Qué hay acá? Tejido fibrótico, correcto. ¿Por qué es que básicamente los impulsos eléctricos de la aurícula no van al ventrículo directamente? Por ese tejido que Por el tejido fibroso. El tejido fibroso ahí. ¿Alguna vez han usado cinta aislante? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ponen cinta aislante en una corriente eléctrica, ¿pueden tocarlo tranquilamente? Sí, porque no se propaga la electricidad. ¿Se entiende? Es lo mismo. Este tejido fibroso divide a la aurícula
del ventrículo, los divide, ese tejido fibroso los divide. Entonces, si son divididos, ¿cómo es posible que la corriente eléctrica llegue de auricular a ventrículo? Si son divididos. Por el haz penetrante, gracias al haz penetrante. Ese haz penetrante corta, por así decirlo acá, corta y transmite el impulso eléctrico. Ese haz penetrante en el proceso entre que corta y llega al ventrículo, ¿cuánto tarda? 0,04, correcto. 0,04 segundos. Muy bien. Y aquí después de lo que es el haz penetrante, ¿qué le sigue? La fibra de Purkinje, correcto, la fibra de Purkinje. Esa fibra de Purkinje en transmitir el impulso eléctrico desde endocardio a epicardio, ¿cuánto tardan? Hasta aquí ya cuánto vamos, 0,12 más 0,16. Y esa fibra de Purkinje en transmitir desde el endocardio, de la capa dentro del corazón hasta la capa más superficial, ¿cuánto tarda? 0,03 segundos del endocardio al epicardio. Y luego del epicardio a todo el rincón del corazón, básicamente, otros 0,03 segundos. Del endocardio hasta el epicardio, ¿cuánto tendríamos? O sea, 0,16 más 0,05. 0,19. Y hasta que se propaga toda la masa ventricular, 0,22. Eso es lo que tarda básicamente el impulso eléctrico. Ahora, ¿hay problemas con este tipo de conductancia eléctrica? Sí, por ejemplo, ¿quiénes son los principales que afectan a la conductividad eléctrica? Los antagonistas del sodio. Los antagonistas del sodio son los principales en poder afectar a la conductividad eléctrica. Y aquí también se dan los problemas que tenemos, como por decir, los procesos de reentrada que vamos a ir avanzando a lo largo de esa biología. Vamos a ver básicamente las reentradas nodales, los flúteres, las extrasístoles, etc. Ese es el mecanismo principal de la conductividad eléctrica del corazón. ¿Hasta acá se entendió? Correcto. Muy bien. Entonces tenemos las fibras especializadas y las fibras contráctiles. ¿Qué significa un periodo refractario en un músculo cardíaco? El periodo de descanso. El periodo de descanso. ¿Será que si yo estimulo eléctricamente al corazón y llega a más 20 y yo quiero volver a estimularlo para que llegue a más 60 y otra vez hasta que llegue a más 120, ¿se puede? ¿Se puede o no? Según el libro debería ser un estímulo demasiado fuerte. Claro, pero este periodo refractario, ¿de qué se encarga? De que no suceda eso. De que básicamente los canales se cierran cuando ya sucede un impulso eléctrico. ¿Se entiende? Sucede un impulso eléctrico y no puede irse más arriba. Tiene que esperar a que termine para que una vez comience otro. Porque hay un absoluto y un relativo, ¿no? Exacto. Entonces acá tenemos un poco de eso, duración de las contracciones 0,2 en el auricular y 0,03 en el ventricular. Tenemos el acoplamiento de la excitación y contracción, lo cual no vamos a ver mucho, y lo que me interesa más que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿por qué está compuesto? Por la sístole y la diástole, correcto. La sístole y la diástole. ¿La sístole cuántos periodos tiene? La sístole cuántos periodos tiene? Ciclo cardíaco, muy bien. Pasa la diapositiva. Famoso diagrama de Wiggers. Sístole y diástole. ¿Cuántos periodos tiene la sístole? 3. ¿Cuáles son esos 3? Contracción isovolumétrica, periodo de eyección y relajación isovolumétrica. Correcto. En la contracción isovolumétrica, la presión, ¿cuánto es al inicio? ¿Cuánto es al inicio de la presión? 0. ¿Y esa habla de la presión del ventrículo o auricular? Del ventrículo, correctamente. Ahora, el ventrículo, ¿qué hace para iniciar la contracción isovolumétrica? Empieza a generar fuerza, a generar tensión. Ese proceso en el cual el corazón empieza a ganar fuerza, ¿cómo se le denomina? Precarga, correcto. Precarga es la fuerza que empieza a generar las paredes del corazón para iniciar una contracción. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Entonces, primero inicia eso. Empieza a generar contracción el ventrículo, empieza a ganar fuerza. Pero ¿será que puede de ya de entrada empezar a generar fuerza o qué tiene que pasar antes? ¿Qué tiene que pasar antes?
Cierre de la válvula. Cierre de qué válvula. Porque recuerden que el corazón es como una cajita, ¿no? Que básicamente si el ventrículo empieza a generar fuerza y la tapita esta de acá, ¿qué tapita es esta de acá? Auriculoventriculares. Si esta válvula auriculoventricular está abierta, ¿qué es lo que pasaría cuando el ventrículo genera fuerza? Sube y flujo retrógrado. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Muy bien. ¿Eso qué produce? Primer ruido cardíaco. ¿Hay ruidos por apertura? No. Fisiológicamente, pero patológicamente puede haber, por ejemplo, digamos, una puerta normal, supongamos que esa puerta es normal, yo creo, va a generar ruido al cierre, ¿no? ¿Y a la apertura? No genera ruido, ¿no? A la apertura. Fisiológicamente no. Pero ¿se dan cuenta que hay un pequeño rechinido? Entonces se escucha que hay un pequeño rechinido, ¿no? Eso es lo que pasa cuando las bisagras de la puerta están mal. Es lo mismo. La válvula hay procesos en los cuales le cuesta abrirse. Hay un esfuerzo muy grande para poder abrirse. ¿Cuándo pasa eso? Cuando las válvulas están un poco calcificadas. ¿Y qué provoca eso? Chasquidos de apertura. Y eso es lo que vamos a ir viendo igual más adelante en lo que es la semiología. Pero más o menos quiero que me entiendan ahorita lo básico, que es un chasquido de apertura, qué ruidos fisiológicos hay, etcétera, ¿no? Para ya la siguiente clase poder ir entrando en lo que es más patológico. ¿Por qué? Porque hay estas cosas para ver en el ciclo cardíaco y el examen, de hecho, el segundo parcial práctico conlleva básicamente lectura de un electrocardiograma. Donde tienen que saber interpretar el eje, tienen que saber qué patología tiene, tienen que saber los criterios de ritmicidad y muchas cosas más que se va a ir viendo, ¿no? Muy bien. ¿Pero hasta acá se entiende? Perfecto. Eso. Entonces tiene que cerrarse esta tapita, ¿no? Para poder hacer eso. Una vez se cierra, cierre de la válvula auriculoventricular, ahora sí, ¿qué proceso comienza? Periodo de contracción. Periodo de contracción isovolumétrica. ¿Y a cuánto se eleva la presión? Hasta no mayor a 80 milímetros de mercurio. Y por su parte, ¿qué pasa con el volumen en la contracción isovolumétrica? Se mantiene, porque es iso, ¿no? Isovolumétrico. Se mantiene. ¿En cuánto se mantiene? 120 ml, ¿ok? Y luego, ¿qué sobreviene después de la contracción isovolumétrica? Periodo de eyección. Y para que suceda eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aperturarse la válvula aórtica y la válvula. Cuando eyecta sangre al ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? También eyecta. ¿Y qué pasa con la aurícula izquierda cuando el ventrículo izquierdo eyecta? Cuando el ventrículo izquierdo eyecta, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Está relajada. ¿Cómo? Está relajada. Está relajada. ¿Está haciendo qué cosa con su relajación? Está llenándose correctamente. ¿Está llenándose de parte de quién? De las venas que le traen sangre. ¿Se entiende? Entonces, cuando el ventrículo está contrayéndose, la aurícula por lo tanto tiene que dilatarse, tiene que relajarse para poder recibir sangre. Muy bien. Perfecto. Entonces, tiene que aperturarse esta válvula aórtica para suceder el periodo de eyección. ¿Cuántos periodos de eyección tenemos? 3 tercios. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. En el primer tercio, ¿qué porcentaje se eyecta? No, 80 es el periodo de llenado. Casi, pero no. ¿Cuánto se eyecta en el primer tercio? Tenemos primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. 70, correcto, muy bien, 70%. Y en los restantes otros 2 tercios o eyección lenta, el restante 30%, correcto. ¿Y qué pasa con el volumen? Disminuye, muy bien, disminuye. ¿En cuánto? ¿Cuánto estaba el volumen acá? 120. 120. ¿Y cuánto se eyecta? 80. No pueden dudar eso de culturas generales, se da así. 70 ml, correcto. 70 ml es la eyección. ¿Y cuánto va a quedar entonces? 50. Muy bien. ¿Cómo se le denomina los 70 ml? Volumen sistólico. Volumen sistólico. ¿Y ese volumen sistólico en qué fórmula entra? Gasto cardíaco. A ver, ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo? Maribel, ¿cuál es la fórmula de gasto cardíaco?
Ya te ayuda con la primera. El E. Empieza con F. Frecuencia cardíaca, correcto. Frecuencia cardíaca ¿por qué sería? Por el volumen sistólico. Por ejemplo, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 72 latidos por minuto. ¿Y cuánto es el volumen sistólico normal? 70 ml. Eso sale alrededor de 4.900, 5.000. ¿Qué cuánto sería eso? 5.000 ml. 5 litros, que es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, o sea, ¿se dan cuenta que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico? ¿Qué pasaría con el gasto cardíaco si el paciente, en vez de inyectar 70, empieza a inyectar 30? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminución. ¿Por qué? Porque disminuye una de las variantes, ¿no? No está disminuyendo la frecuencia cardíaca, está disminuyendo el volumen sistólico. Entonces, ¿el gasto cardíaco es directamente proporcional con el volumen sistólico o inversamente proporcional? Directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Como lo dice en el Guyton, digamos. Que si él baja, él también baja. Si él sube, él también sube. Eso es directamente proporcional. Inversamente proporcional es lo contrario. ¿Qué sería inversamente proporcional? Que si uno sube, el otro baja. Que si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. ¿Se entiende? Gasto cardíaco, volumen sistólico. Entonces, ¿de quién depende el gasto cardíaco? De tu frecuencia cardíaca y de tu volumen sistólico. Entonces, si ustedes quisieran mejorarle el gasto cardíaco a un paciente, ¿qué tendrían que elevarle? La frecuencia cardíaca. ¿Y eso cómo lo hacen? Cualquier medicamento que estimule la contractibilidad, ¿como cuál? El más famoso. Adrenalina, correcto, adrenalina. Tenemos la adrenalina y tenemos la noradrenalina. ¿Cuál es la diferencia? Pues será lo mismo. Adrenalina y noradrenalina. ¿Es lo mismo? No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Su composición química. Cualquiera puede decir eso. Neurotransmisor, el simpático. Noradrenalina. Y del parasimpático, ¿cuál es su neurotransmisor? Acetilcolina, perfecto. ¿Cuáles son sus receptores del simpático? Beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Y cuál es su otro receptor del simpático? Alfa 1 y alfa 2. ¿Alfa 1 dónde se encuentra? En los vasos. ¿Y alfa 2? No, eso. Alfa 2. Alfa 2 no es un receptor. En el terminal. ¿Pre o postsináptico? Presináptico. ¿Qué hace básicamente cuando se estimula el presináptico? Recaptación de la recaptación de la noradrenalina. Exacto, muy bien. Cuando hay mucha noradrenalina, se estimula alfa 2 y el presináptico recapta la noradrenalina. O sea, es como un stop, es como un alto, ¿se entiende? Eso hace el alfa 2. Y ahorita que ya avanzaron los fármacos, ya ven, ya tienen más. Hay medicamentos. ¿Quién es el medicamento Velfororo que afecta al alfa? Alfa-metildopa. ¿Para qué? Para ansiedad. Sí, hipertensión en el embarazo. Hipertensión en el. O sea, su efecto es ese, pero no vas a usar alfa-metildopa para un paciente que tiene ansiedad, por eso puede usar otras cosas, ¿me entendés? Sí. De predisponencia a qué? Embarazadas con hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿A qué puede entrar la embarazada con hipertensión arterial? Eclampsia y preeclampsia. ¿Se entiende de acá? Entonces, este alfa 2 ¿para qué era? Era un terminal presináptico para poder recapturar la noradrenalina. Alfa-metildopa, igual es un antihipertensivo por si acaso. El alfa-metildopa es antihipertensivo igual. Entonces, maravilloso. ¿El alfa 1 dónde está? En los vasos. ¿Y el beta 1? En el corazón. Corazón. ¿Y beta 2? En los pulmones. En los pulmones. ¿Y beta 3? En el hígado. En el hígado, correcto. ¿Y luego el parasimpático? Parasimpático, mucarínico y nicotínico. Mucarínicos y nicotínicos. ¿Cuántos mucarínicos hay? 5. Debe 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nicotínicos cuántos hay? 2. N1 y N2. ¿Qué mucarínico es el corazón? M3. ¿Se hasta aquí se entiende? Entonces, bueno, dense cuenta que el gasto cardíaco después de todo esto. ¿Y del gasto cardíaco en qué fórmula entra? En la presión arterial. ¿Cuánta presión arterial? Gasto cardíaco por RBC.
Resistencia vascular periférica. Muy bien. ¿Es directamente proporcional a esto o inversamente proporcional? Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la PA? Si disminuye la RBP. Cuando digo disminuye la RBP, ¿qué quiero decir? Vasodilatación. Y si aumenta la RBP, vasoconstricción. ¿Conocen alguna enfermedad que afecte a la RBP? Hipertensión. ¿Ah? Hipertensión. Sepsis, correcto. Sepsis. Shock. Shock. Bueno, no todos los shocks. El hipovolémico y el otro no tiene nada que ver con el vaso. El shock hipovolémico afecta al gasto cardíaco. El shock cardiogénico lo mismo, el shock cardiogénico afecta al gasto cardíaco. Por ejemplo, el shock cardiogénico, ¿por qué se da? Por disminución de la masa contráctil del corazón, disminución de la funcionalidad del corazón, anomalías estructurales en el corazón. En cambio, el shock anafiláctico y el shock séptico que causan intensa vasodilatación. Y cuando hay una intensa vasodilatación, ¿qué pasa con el RBP? Claro, con el RBP baja, ¿no? Y con la PA también baja. Entonces, ¿qué necesitaría estar ahí? Adrenalina. Adrenalina, correcto. Pero no me terminaron de responder diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina. ¿Nadie sabe? Noradrenalina, la noradrenalina tiene mayor aferencia o afinidad por los alfa, sobre todo el alfa 1 del vaso. Y la adrenalina misma tiene mayor afinidad sobre beta, cualquier tipo de estos beta, sobre todo el beta 1. Entonces la adrenalina, ¿por quién tiene más afinidad? Por beta. ¿Y dónde está beta 1? En el corazón. ¿Y la noradrenalina, ¿por quién tiene más efecto? Por alfa 1, correcto, básicamente. Entonces, la noradrenalina actúa más sobre los vasos, ¿ok? Por ejemplo, en un shock, no sé, en un shock hipovolémico, ¿cuál es el tratamiento? Meterle líquido, no volúmenes, pero en caso de que el volumen no responda. Noradrenalina, correcto. ¿Por qué la noradrenalina? Para hacer una constricción. O sea, vos reponés líquido y lo que necesitas es que ese vaso se contraiga un poquito más para que compense con el líquido. Entonces le das una noradrenalina. Correcto. Y en un shock séptico o un shock anafiláctico, ¿por qué adrenalina? ¿Cuál es el problema con el shock séptico o anafiláctico? Hay una vasodilatación intensa. Entonces, ¿qué medicamento le darían por elección? Dilatación intensa. ¿Quién tiene más afinidad por el vaso? Noradrenalina. Pero será que le vamos a dar noradrenalina. O sea, está bien dentro de la lógica, yo igual pensaba lo mismo, está bien. Para un shock séptico y un shock anafiláctico, sobre todo lo que es el shock anafiláctico. ¿El shock anafiláctico por qué se hace? Por liberación de histamina. Eso, correcto, eso es lo que les iba a decir. ¿Y la histamina qué produce la histamina? Vasodilatación. Entonces, ¿qué cae? RBP. Entonces, ¿qué le das a ese paciente? Noradrenalina. Pero ¿cuál es el problema con este paciente? En que la liberación de histamina, ¿se acuerdan que en fisio el año pasado les dije que la histamina produce dilatación en los vasos? Pero en el músculo liso bronquial, broncoconstricción, lo contrario. Entonces, ¿le darían noradrenalina? ¿Por qué no le darían noradrenalina? Porque nora no tiene efecto sobre betas. ¿Y quién tiene efecto sobre beta? Adrenalina. Y adrenalina te vasocontrae y aparte de eso te broncodilata. Lo tengo, ¿no? Místico. Depende del shock, por si acaso, depende del shock. Shock mediado por histamina, adrenalina a pesar de que hay una vasodilatación intensa. Shock mediado por vasodilatación, pero sin broncoconstricción, ahí ya puedes darle noradrenalina. ¿Ok? Pero su uso es muy, depende, tienen que valorar al paciente. Muy bien. Entonces, después del periodo de eyección, ¿qué sobreviene? Periodo de relajación. Periodo de relajación y sobrevolumen. ¿Qué pasa con el volumen en ese periodo? Se mantiene. ¿En cuánto? 50 ml, correcto. Para que suceda el periodo de relajación isovolumétrica, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que relajar el músculo, pero al mismo tiempo que se relaja, ¿qué pierde el ventrículo? Pierde presión. Y al perder presión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pierde presión? Si aquí tiene una aorta con 80. Se cierra la válvula.
¿Por qué se cierra la válvula? Para que no vuelva la sangre. Para evitar el flujo retrógrado. ¿Por qué hay el flujo retrógrado? Porque la presión en la aorta va a ser mayor que el ventrículo. Correcto. Cuando disminuye hasta cero en el ventrículo la presión, ¿y en la aorta también disminuye? No, sigue la presión. Sigue, su presión es constante en 80. Se queda en 80 su presión. Por eso es que la aorta maneja una presión casi constante entre 80 y 120. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la arteria pulmonar. ¿Cuánta es su presión de la arteria pulmonar? No, pero esa es su máximo. Su presión casi constante de la pulmonar. 18. 8 a 25. 8 a 25, su presión casi constante. ¿Y el ventrículo derecho cuánta presión tiene que hacer para sobrepasar eso? 8. ¿Y el capilar pulmonar cuánto es su presión? 7, correcto. Muy bien. Entonces, luego después de eso, ¿qué cierra acá? La válvula aórtica, para lo que dijo su compañero. ¿Qué genera eso? ¿Qué genera el cierre de las válvulas aórticas o septenarias? Segundo ruido cardíaco. Melanie, dígame la diferencia entre R1 y R2. Diferencias entre R1 y R2. ¿Alguien? Bien, sí, está la duración. ¿Cuál dura más? El primero dura más. ¿Cuánto es su duración? 0, 0, no 25 es mucho eso. No, tampoco, muy poco. 0,14 segundos. ¿Y el del R2 cuánto dura? 0,11, correcto, 0,11. ¿Cuál es más grave, cuál es más agudo? Acuérdense de la mnemotecnia. Loop, 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 loop. O el sonoro, el clásico, el otro que es tum, ta, tum, ta. ¿Cuál es más grave? ¿Tum, que es el primero, o ta? Tum, ta, tum, tum, fíjense, tum, ta, tum, ta. ¿Cuál es más seco? El ta. ¿Y cuál es más grave? El tum. ¿Cuál es más retumbante? El tum. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es más duradero? Tum, ta, tum, ta. Vete de la vida, el tum, ta, que no se acuerda de todo. Solo digan tum, 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 nada más. No es acordar igual esa cosa. Bueno, sigamos. Entonces, se cierra esta válvula y esas son las diferencias. Es muy importante saber la diferencia de los cardíacos. Por ejemplo, me acuerdo yo que en cuarto, cuando entré a medicina interna, cuando fui rote de cardiología, frente del paciente le preguntaron a un compañero diferencias entre el ruido R1 y R2. Porque la paciente tenía ruido y ella lo escuchaba y le dijo, doctor, explíquele cuáles son las diferencias entre los ruidos de la paciente. Se siente en tele eso. Pero hay que, son cosas básicas que créanme, no en medicina interna le van a preguntar. Los docentes ya no te enseñan eso, pero te lo preguntan. Porque, bueno, ellos dicen que hay que saberlo. Cultura general. Es la cultura general de la carrera. Muy bien. Bien. Entonces, acá en el periodo de la diástole, igual son 3 periodos. ¿Cómo se llama este periodo acá? Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. ¿En dónde es el periodo de llenado rápido? Periodo de llenado rápido. Lo dijo hace ratito Melanie. O no sé quién lo dijo. No. El periodo de llenado rápido. En la diástole tenemos un periodo de llenado rápido. Este es eyección rápida. Aquí hay un periodo de llenado rápido. ¿Qué porcentaje de sangre cae de la aurícula al ventrículo en el llenado rápido? 80. Pero esos son los primeros, primer y segundo tercio. Específicamente en la mesodiástole. ¿Cómo se llama el medio? Meso. Al principio, proto. Al final, tele. Proto-mesotele. ¿Se dan cuenta? Proto-mesotele. Entonces, acá es donde se va básicamente. ¿Cómo se le llama también a la mesodiástole? Aparte de mesodiástole, obviamente. Periodo de diástasis. No confundan diástasis con éxtasis, ¿ok? No confundan. Porque si he escuchado alguna vez me dijeron éxtasis, no es diástasis.
¿Ok? Y luego el último que es el periodo, el tercer tercio. ¿Qué pasa en el tercer tercio? Sístole auricular, ¿con cuánto de sangre contribuye la auricular al ventrículo? 20%. Y eso que, bueno, actualizado, ¿no? El año pasado me preguntaron eso en cardiología en mi examen, en el examen mismo, literalmente. ¿Con cuánto de sangre contribuye auricular al ventrículo? No es 20%, 20% en las nomenclaturas antiguas, según. Lo que es ahora es 25%. 25%. Según dicen que ahora eso es lo más actualizado. Yo no sé si creerle la verdad, me ofendí mucho, pero ya. Y es de 25, pero yo más bien para no esperarle le puse 20 a 30. O sea, también me la valido. La clave del éxito. La clave del éxito de 20 a 30 le puse. Una vez la tiene que funcionar. Es que depende de los docentes y también depende de cómo se preparan. Como él es de Brasil, bueno, yo le creo. Ya, bueno, sigamos. Entonces, eso es lo que pasa básicamente acá, ¿ok? ¿Por qué se da la curva A? Porque se eleva la presión de la auricular. Elevación de la presión de la aurícula. Tenemos curva A, curva C, curva B o V chica. Ahora sí, ahora que la aprenda. La curva A, ¿por qué se da? Por la contracción auricular. Todas estas curvas, tanto curva A como curva C como curva B, se dan por movimientos en las aurículas. Por ejemplo, la curva A, cuando hay una contracción en la aurícula, se produce esta curva A. Esta curva A quiere decir presión en la aurícula. La curva C se da que cuando el ventrículo se está contrayendo acá, fisiológicamente un poco de sangre del ventrículo sube a la aurícula, fisiológicamente, un poquito. Y eso produce la curva C. ¿Ok? Y la curva B se da ya al final de la sístole ventricular. Ahí se producen unos pequeños cambios de presiones en la aurícula. Pero si se dan cuenta, A, C y B se dan por movimiento auricular. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien. ¿Cuánto es el volumen que se eyecta en cada sístole? 70 ml. ¿Cuánto es el volumen que queda en los ventrículos? 50. ¿Cuánto es, cómo se le llama ese volumen? El volumen residual. El concha. No. Volumen diastólico. No. El volumen que queda en las aurículas después de la sístole. Después de la sístole. El sistólico. Sí. ¿El volumen telediastólico cuál es? 120. 120. ¿Y el volumen qué? Telediastólico. Telediastólico. ¿Cómo definirían ese volumen? Antes de la eyección. Antes de la eyección, correcto. Muy bien. ¿Cuánto es la fracción de eyección? Eso en todos los libros lo mencionan, por si acaso. Fracción de eyección. 70% de... No, no es 70%. 70 es lo que inyecta 70 ml. Para que me entiendan, básicamente, la fracción de eyección se mide en porcentaje. El 100% de la fracción de eyección es 120 ml. Estos 120 ml son el 100% de la fracción de eyección. Como se eyecta 70 ml, ¿cuánto será el porcentaje? No es 70%, por si acaso. 60%, correcto. 60% es la fracción de eyección normal en el cuerpo humano. Esa fracción de eyección es la que cae. Porque ya los libros no le dicen volumen sistólico, le dicen fracción de eyección. Y lo expresan en porcentaje. ¿Se entiende? ¿Quién otro? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Interesante, ¿no? ¿Cuántas propiedades tiene el corazón? 5. ¿Cuántas? 5 propiedades tiene el corazón. ¿Cuáles son esas 5? Dígame uno, Carlos. Una de ellas. Vamos, Carlos. Contracción. Ya, ¿cómo se llama esa propiedad? Jorge, dame otra. Dromotropismo. Dromotropismo, ¿qué es dromotropismo? La excitabilidad. No, el dromotropismo es la conductibilidad. ¿Cuál es la capacidad de relajación? Lúcido. Lucitropismo. Correcto. Fíjense que están las capacidades. Tonos cardíacos, primer tercio, con la C. Quieta. Vasotropismo,
Excitabilidad, sí, tenías razón, Michael. Dromotropismo, dijiste vos. Dromo, dijiste, ¿no? Porque Batmo es excitabilidad. Dromotropismo, excitabilidad, dromotropismo, conductibilidad. Y cronotropismo, automatismo y ionotropismo, la contractibilidad cardíaca. Cuando vean lo que son los cardiotónicos que les enseña Daher, se refiere a todas esas propiedades cardíacas. De hecho, hay un solo medicamento que se encarga de elevar una sola propiedad de estas. Dioxina. ¿Cuál es ese medicamento? Dioxina. Dioxina. ¿Qué eleva la dioxina? El ionotropismo. Solo la contractibilidad. El iono, exactamente, solamente la contractibilidad. ¿Para qué la usan la dioxina? Para arritmia. ¿Para qué? Arritmia. No, creo, insuficiencia cardíaca. Perdón, insuficiencia cardíaca. Lo que pasa en la insuficiencia cardíaca es que en la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que pasa? No buscas que el corazón trabaje más. Por eso es que no querés ni elevarle ni la excitabilidad, ni el automatismo, ni la conductibilidad. Pero vos querés que aumente la fracción de eyección. ¿Y cómo haces eso? Solamente vos subís la contractibilidad. Gracias a qué medicamento? Dioxina. Fácil, ¿no? Lo que llega enseña a Daher nunca se olvida, dice. Ahorita me acuerdo de eso. Un poco de IC. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos corazones? La cardiomiopatia. Volumen muscular. El volumen muscular, correcto. ¿Quién tiene un volumen muscular más grande? ¿El de la? Según yo, ahí sí, los cambios son casi mínimos, ¿no? Casi lo mismo. Aunque el corazón dando lo un poquito más chivo que el de izquierdo, debe ser porque hay una hipertrofia en otra insuficiencia cardíaca. Hipertrofia existe. Muy bien, tenemos lo que son las insuficiencias cardíacas, que también lo van a llevar en lo que es los módulos de semiología. ¿Ok? ¿Quién puede definirme qué es la insuficiencia cardíaca? La incapacidad que tiene el corazón de... No te rías. ¿Qué hay? La incapacidad que tiene el corazón de satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo. Exacto, eso es la insuficiencia cardíaca, básicamente es la incapacidad del corazón para poder dar la disponibilidad de oxígeno y nutrientes que necesitan los tejidos. Esa es la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y estos procesos se pueden compensar como se pueden descompensar. Cuando sucede la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo primero que cae en el cuerpo humano? O sea, está bien lo que dijiste, pero antes de la presión, gasto cardíaco. Y junto con el gasto cardíaco, ¿quién cae en consecuencia? Presión arterial. Si cae la presión arterial, ¿qué órgano es el primero en sentirlo? Simpático. Primero se activa el simpático, luego el riñón. O sea, el simpático es la respuesta más rápida. Ya. Es la respuesta más rápida. Pero yo me refiero a qué órgano siente primero. Riñón. El riñón, ¿cómo siente el riñón esto? A través de la... Claro, le llega menos sangre y empieza a activarse lo que es la mácula densa. Empieza a enviar señales. Muy bien. ¿Cuál es el primer mecanismo por el cual un cuerpo humano puede restaurar su flujo sanguíneo normal? El simpático, ¿cómo lo hace? Dando un shot de adrenalina. Básicamente, tenemos un centro, ¿qué centro tenemos aquí? Que ayuda a esa parte. El centro vasomotor. El centro vasomotor, ¿qué hace básicamente? Envía fibras simpáticas al corazón. ¿Y qué hace? Aumenta su contractibilidad, su excitabilidad, todo aumenta. Y al mismo tiempo también aumenta la presión arterial. Y así es que básicamente se compensa lo que es la insuficiencia cardíaca momentáneamente. ¿Cuál es el otro órgano más a largo plazo que se encarga de regular esto? Riñón. ¿Cómo siente el riñón esto? La hipoperfusión, ¿no? Le empieza a llegar menos gasto sanguíneo al riñón, entonces puede llegar a tener una insuficiencia prerenal, una insuficiencia prerenal. ¿Por qué insuficiencia prerenal? Porque el corazón no está funcionando, no le llega líquido al riñón, entonces empieza a haber una insuficiencia de tipo prerenal, de causa hipovolémica. ¿Qué más puede causar insuficiencia prerenal? Vasodilataciones intensas de la arteria renal, constricción intensa de la arteria renal, que no trabaje el corazón básicamente. ¿Qué más? Edema, fuga de líquido. ¿Qué más? Pérdida de orina. Vómito y ¿Por qué el vómito genera esto? En el vómito, ¿qué perdemos pues básicamente? Líquido. ¿Y en la diarrea?
también perdemos líquido en la diarrea y en el vómito. Entonces, ¿qué baja con eso cuando disminuye la bulimia? Y en conjunto con la bulimia, ¿qué más baja? Gato cardíaco. Y el gato cardíaco afecta a la PA y la PA al riñón. Entonces, eso es lo que pasa consecuentemente. ¿Y qué hace el riñón para evitar todo esto? ¿Qué empieza a producir el riñón para evitar la pérdida de líquido? Renina. Empieza a liberar renina. Y la renina con el tiempo se transforma en angiotensina tipo 2. ¿Qué hace la angiotensina tipo 2? Vasoconstricción. Solamente vasoconstricción. Estimula la tiroides. Sí, también estimula la antibiótica, está muy bien, pero sí. Estimula la liberación de aldosterona. Aldosterona igual. Sí, o sea, está bien, pero la angiotensina tipo 2 es vasoconstrictor, estimula la aldosterona y algo más. Fibrosis, pero eso es patológico. Eso. Está bien, el proceso fibrótico estimula. Que se mantenga la tasa de filtrado glomerular. ¿Aumenta la reabsorción o no aumenta la reabsorción de algo la angiotensina tipo 2? La de sodio. Sí, fisiológicamente la angiotensina tipo 2 aumenta la reabsorción de sodio. Fisiológicamente, solamente ella. ¿Se dan cuenta? Solamente ella. Y la angiotensina tipo 2 también estimula la formación de aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Reabsorción de sodio. Reabsorción de sodio a expensas de Potasio. a expensas del potasio. Entonces empezás a reabsorber sodio y ¿qué vas perdiendo? Potasio. Y cuando perdés potasio, por lo general, ¿en qué cuadro entra tu cuerpo? Claro, hipocalemia, pero un cuadro tiene que ver con el pH. Cuando perdés potasio, Alcalosis. alcalosis. ¿Por qué alcalosis? Porque el potasio se considera como un hidrogenio. Claro, lo que pasa es que el potasio, todo trastorno que vaya con el potasio va con el hidrogenión. Siempre que perdás potasio, perdés también de una manera indirecta hidrogenión. Entonces, ¿qué? Si perdés hidrogenión, ¿qué es lo que le pasa a tu cuerpo? Alcalosis. ¿Se dieron cuenta que cuando leyeron el capítulo de diuréticos de ASA, no es que te dice los efectos secundarios, ¿no? Y en los efectos secundarios dice hipocalemia, porque perdés potasio, y también dice alcalosis, alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que perdés potasio, estás perdiendo hidrogenión, y eso aumenta la alcalinidad y predispone a formación de cálculos alcalinos. Aparte de eso, el pH alcalino, ¿a qué predispone también? Aparte de encefalopatía diabética. no. Un pH alcalino es próspero ¿para quiénes? Para las bacterias. Para las bacterias. Aparte de formar cálculo, también predispone. También hay cálculos ácidos, por si acaso. Hay cálculos ácidos también. El cálculo no se puede excretar por la alcalinidad. también. Se dan cuenta que. Exacto. Solamente con saber esto, digamos, ya saben más o menos qué hacen los diuréticos, qué hacen esto, digamos. Es nomás cuestión de agarrarle al micro, como se diría, ¿no? Entonces, como reabsorbes el sodio, ¿qué empezás a retener en el cuerpo? Líquido. Y ese es uno de los factores por el cual se incrementa la bulimia y sube la presión arterial. Entonces, así regula la insuficiencia cardíaca, básicamente, reabsorbiendo sodio. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha agua en el cuerpo humano? Se edematiza, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando hay mucho líquido en el cuerpo humano? Edema. ¿Por qué el edema huevo de pulmón? Porque aquí tenés tu vaso. Si así está normal con líquido, así va a estar cuando tenga demasiado líquido. ¿Y qué presión va a aumentar acá? Hidrostática. Presión hidrostática. ¿Y eso a qué va a conllevar? A la Salida y fuga de líquidos. ¿En dónde? en los alveolos. En los pulmones y los alveolos. Entonces eso lleva a una edema huevo de pulmón. Es por eso que los mecanismos compensatorios al principio son buenos, pero al final se hacen malos. Es maravilloso pensar que el cuerpo humano puede adaptarse a todo. Falta de agua, falta de sal, falta de comida, deshidratación, hiperhidratación. El cuerpo humano tiene un mecanismo para regularse a todo. De hecho, es impresionante saber que nosotros podemos crear inmunidad contra un montón de tipos de antígenos. Porque el ser humano puede crear inmunidad contra todo, básicamente. Claro que menos el cáncer y todo eso, pero son por otros X factores, digamos. De hecho, el cáncer se da por todo, básicamente. Cualquier actividad que haces en la vida para disfrutar o sentirte placenteramente bien, te da cáncer. Como el hecho de nacer ya tenemos cáncer. El hecho de nacer ya tener cáncer. Sí, otros más, otros menos. Depende mucho de tu factor genético. Eso depende mucho. Entonces, eso, la reabsorción alta de sodio indica que va a haber mucho líquido y eso predispone a que se salgan los pulmones. Aparte de eso, ¿qué más genera que retengas líquido? ¿Qué no vas a botar? No vas a decir. Oligúrico, anúrico, el paciente, no orina. ¿Qué pasa cuando no orina? Claro, aumenta más la bulimia.
¿Qué no eliminas cuando no estás orinando? Creatina. Urea, creatinina, desecho nitrogenado. Entonces, ¿qué empieza a suceder? El boom. Hiperazoemia, correcto, hiperazoemia empieza a ocurrir. Entonces, todo eso se puede dar simplemente por una insuficiencia cardíaca, digamos. En sí, digamos que deje de funcionar el corazón es grave. Por ejemplo, si nos vamos a los trastornos que puede producir, si el ventrículo, digamos, porque es el principal afectado, deja de contraerse correctamente, la sangre se va a quedar estancada, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar con el volumen sistólico? Disminuye. Con el volumen telesistólico, Aumenta. ¿por qué aumenta? Porque va a quedar. Porque se queda la sangre, se queda atrapada. Volumen telesistólico. ¿Y volumen telediastólico? También. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Claro que aumenta porque llega un remanente ya acá. Y encima que le va a llegar sangre de la aurícula, es otro remanente más. Entonces aumenta el volumen telediastólico. ¿Y a dónde va después la sangre que se acumula acá en el ventrículo? A la aurícula. A la aurícula. ¿Y qué causa acá una gran cantidad de sangre? Retrodifusión hacia la. ¿Cómo? Perfecto, aumento de la presión. Aumenta la presión en la aurícula. ¿Y qué pasa cuando aumenta la presión en la aurícula? Se escapa el pulmón. Antes, ¿qué pasa cuando se ensancha la aurícula? No, todavía no. Se está ensanchando la aurícula. ¿A qué predispone eso? A fibrilación. Cualquier ensanchamiento de la aurícula predispone a fibrilación. Siempre que se ensanche la aurícula, predispone a fibrilación. Eso quédenselo ahí como ley de la vida. Cualquier encharcamiento que vos tengas en el corazón, llega a la aurícula, se distiende la aurícula y se fibrila. ¿Bueno o malo? Si de repente agarra y ¡pum! Te da una fibrilación auricular, mi estimado Adrián, ¿estarías vivo o no estarías muerto? No sé. ¿Qué opina el público? Estaría bien. Sí. ¿Por qué estaría vivo? Porque no es tan complicado. No, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Adrián. Stephanie, ¿qué pasaría? ¿Por qué viviría o moriría al instante si le da una fibrilación auricular? Fibrilación auricular quiere decir movimientos, contracciones espásticas de la aurícula. Eso es fibrilación. Así. Yo digo que vive. ¿Por qué vive? ¿Cuánto aporta de sangre la aurícula? ¿La aurícula cuánto aporta de sangre? 20%. Un mísero 20%. ¿Y el corazón se puede adaptar a eso? Sí. Sí, se puede adaptar totalmente a eso. Tranquilamente se adapta a una pérdida de la aurícula. Pero claro que la perfusión global cae, pero seguirías vivo. Hay gente que lleva años con fibrilación auricular y después de tiempo se da cuenta. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaría si sucede una fibrilación ventricular? Ahí sí sobreviene la muerte. ¿Por qué? Porque si no eyecta el ventrículo, ¿quién va a hacer el trabajo de eyectar? Nadie, no te salva ni chapulín, como dirían, ¿no? Y antes de que suceda la fibrilación, hay algo que se libera para evitar la fibrilación. Una hormona, en otras palabras. ¿Qué se libera cuando se dilata la aurícula? Derecha. Aurículo, péptido natriurético. Péptido natriurético auricular, perfecto. Ese péptido evita eso, pero llega un punto donde ya no lo sostiene y se dilata. Fibrila, ¿y a qué predispone la fibrilación? Trombos. Cualquier fibrilación hace que la sangre se quede quieta. Sangre quieta, todo líquido quieto, sobre todo la sangre quieta, predispone a la formación de trombos. Se coagula. Y esa coagulación baja. Circulación sistémica. ¿Y qué puede ocurrir? Lo estudiaron en neuro con Aguilar. Un ACV, accidente cerebrovascular. Porque ese trombito puede ir hacia el encéfalo y tapar alguna arteria importante. ACV tipo isquémico o hemorrágico. Isquémico. Porque está tapando. ¿Se entiende? Entonces todo eso lo que puede predisponer básicamente es netamente solamente el aumento de la presión que podemos ejercer en el ventrículo o en la aurícula que se pueda dar. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Fibrilación auricular o ventricular? ¿Puede haber fibrilación auricular y ventricular? Sí. Bastante raro. ¿Por qué es raro? Porque tienen un tejido fibrótico que los separa. Ese tejido fibrótico impide que tanto aurícula como ventrículo entren en fibrilación. Tenemos efectos agudos. ¿Qué hacen estos receptores?
La presión, ellos detectan la Detectan presión. los cambios de presión y de oxígeno. Esos son los primeros. Los receptores cambios de presión. Cambio de presión, correctamente. ¿Dónde está la receptora? Cuerpo carotídeo. Vellado aórtico, cuerpo carotídeo. Generalmente, para decir en general, grandes vasos, nada más. Grandes vasos. Listo, con eso se va a matar todo el chinche. Yo me acuerdo cuando entramos a Gabriel con Aguilar, grandes vasos. Bien, me dijo, correcto. ¿Sabe? Entonces, eso es lo que hace el barorreceptor. ¿Quimio-receptora qué es sensible? A oxígeno, dióxido Oxígeno, de dióxido de carbono, anhídrido carbónico. Aquí está lo que les dije, fíjense. Retención hídrica en los riñones. Los riñones son los primeros en sufrir la fase crónica de la insuficiencia. Son los primeritos. Grado variable de recuperación del corazón. ¿Por qué será que el riñón es el primerito en sufrir? porque es el que recibe el mayor aporte del gasto cardíaco. También aparte de eso, cuando existe disminución de la volemia, el cuerpo humano fisiológicamente prioriza la sangre en los órganos nobles, como es el corazón y el encéfalo. Entonces le empieza a dar menos sangre a otros órganos. Y en caso, digamos, de que el riñón no reciba nada y entre en insuficiencia renal, ¿qué puede pasar? Entra en insuficiencia renal. Pierde la capacidad de reabsorción. La aldosterona ya no sirve. Si la aldosterona ya no sirve, ¿qué pasa? No se reabsorbe sodio, se elimina el sodio. Y no se reabsorbe el agua. se pierde el sodio, pero algo más importante, la aldosterona reabsorbe sodio y excreta potasio. Entonces, si la aldosterona pierde su función por la insuficiencia renal, paro cardíaco, correcto. Es por eso que la insuficiencia renal, de hecho, tienen alrededor de 7 días de vida si es que no se someten a diálisis. Pero en realidad lo que lo mata la insuficiencia renal no es lo secundario, es los electrolitos. Y aparte de eso, ¿qué otra función le desempeña el riñón? La eritropoyetina. Eritropoyetina, todo paciente con insuficiencia renal que tiene. Anemia, ¿qué más? Igual el calcio. La absorción del calcio también, ¿qué más? Igual los factores de la coagulación alterados. Factores de la coagulación alterados, bien. Pero los factores de coagulación no los produce el riñón, ¿entendés? Los factores de coagulación no son producidos por el riñón, son filtrados por el riñón. De hecho, ¿cuál es el síndrome que se caracteriza porque va a haber una hiperpermeabilidad del glomérulo? Hay dos, por si acaso. Hay uno que inflama el glomérulo y hay otro básicamente que pierde su capacidad de filtración en el glomérulo. Yo me refiero al que pierde su capacidad. Claro, glomerulopatía, pero son dos síndromes. El nefrítico es por inflamación. El nefrítico es inflamación del glomérulo. ¿El nefrótico qué es? Anticuerpo. No, el nefrítico es anticuerpo. Y por inflamación. El nefrítico es por anticuerpos e inflamación por bacterias o virus. Aumenta la permeabilidad del nefrótico, el glomérulo pierde su capa que les hace filtrar. Entonces, si es que no pueden filtrar las proteínas se van ahí. ¿Y qué proteínas se van ahí? Albúmina. ¿Qué causa eso? Hipoalbuminemia, pérdida de proteína. Y si no hay proteína, ¿qué hace el cuerpo para compensar? Ya bien, edema. ¿Y qué hace el cuerpo para compensar eso? Manda las LDL. Estaba cerca, pero te reventaste mucho. Hiperlipidemia. ¿Por qué la hiperlipidemia? Porque el hígado va a sintetizar a causa de Exacto. LDL a causa de la pérdida de albúmina. Es que lo que pasa es que el hígado intenta suplir la demanda de proteína, pero al mismo tiempo que suple la demanda de proteína, también empieza a liberar LDL, lo que es la grasa mala, y sobre todo colesterol. Y eso lleva a hiperlipidemia y hipertrigliceridemia. Todo eso pasa básicamente. Y aparte de eso, cuando vas perdiendo proteínas, ¿qué otras proteínas tenemos en el torrente? La del complemento. Otra proteína más importante. No, eso ya es muy grande. No pasa. Tenemos una proteína que básicamente que es encargado, es un factor anticoagulante del cuerpo humano. Antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿con quién se mezcla para potenciarse? Con la heparina. Con la heparina con la antitrombina 3, potente anticoagulante. La antitrombina 3 la tenemos normal en el cuerpo. Y la heparina, igual, ¿quién produce heparina? El hígado.
Ya pues chico. La plaqueta. 3 meses en sangre y les dije quién produce heparina. El vasito. No, no era El vaso. Tampoco. El vaso tiene otras funciones. Produce histamina también esta célula. Los mastocitos. No. Basófilo, correcto, basófilo. Ya pues chico, 3 meses plantados en sangre el año pasado. El basófilo, ¿qué produce el basófilo? Heparina. Serotonina, bradicinina, histamina y heparina. La heparina es fisiológica en el cuerpo, la antitrombina igual es fisiológica en el cuerpo. Simplemente que la gente inyecta heparina como adicional para anticoagular. Y esa heparina con la antitrombina 3 se unen y hacen un super saiyajin, por así decirlo, que es potentísimo contra la coagulación, digamos, para que me entiendan. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Cuando vos perdés proteínas, también perdés la antitrombina 3 y perdés también la heparina. ¿Y qué es lo que pasaría? Si perdés antitrombina 3 y perdés de paso heparina. Factores a que se coagule. Predispone a... Coagulación. ¿Por qué predispone a coagulación? Porque perdés los factores anticoagulantes y están aumentando los factores procoagulantes. Pero uno diría, ¿también se pierden los factores procoagulantes? No. El fibrinógeno es el principal factor procoagulante. Y no se pierde, ¿por qué? Porque el fibrinógeno es grande, como la hemoglobina. Entonces, a pesar de que el glomérulo deja pasar proteína, el fibrinógeno no se va, porque el fibrinógeno es demasiado grande para irse. Entonces, el fibrinógeno se queda y aumentan los procoagulantes. ¿Y qué empieza a pasar? Trombos que se acoplan venosos, trombos cerebrales, ACV. Todo pasa únicamente porque estabas perdiendo funcionalidad renal. Entonces, si ustedes ven a un paciente con albúmina sérica menor a 2 miligramos de cilitro, 2 gramos de cilitro, directamente anticoagulación profiláctica. Directamente anticoagulación profiláctica. Porque si está perdiendo albúmina, también está perdiendo factores anticoagulantes. ¿Alguien vio mi estado cuando subí eso? Sí. Obvio que no lo leyeron. Estaba vacacionando. Ahí estaba lo que puse, albúmina sérica menor a 2, anticoagulación profiláctica. Y eso está dentro del uribe, digamos. Está dentro, digamos. Y es impresionante porque gracias a eso se cometen un montón de negligencias médicas. Igual vamos a tener un pequeño receso, chicos, porque ya están cansados, ¿verdad? Un pequeño receso de unos 15 minutos y de ahí volvemos con un repasito de electro de 1 hora.